desnutrido, acosado por un ejército de variadas alimañas, tuberculoso, arrumbado en una cárcel de exterminio franquista, murió Miguel Hernández en sus 31 años el 28 de marzo de 1942. Nacido hace hoy un siglo, el 30 de octubre de 1910, dejó una obra que lo sitúa entre los mayores poetas de nuestra lengua. En su celda de martirio, que era una celda tumba, el poeta padre, acosado por los esbirros de la represión, vivía y moría del recuerdo y la esperanza de su hijo recién nacido, y escribía: en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Cuando murió el 28 de marzo de 1942, las tropas del eje nazifascista estaban a las puertas de Moscú, habían reducido a escombros Londres y ocupaban toda Europa continental. A casi 7 décadas de su solitario deceso, sus familiares, su nuera, su nieto, amigos, académicos, políticos y compañeros de militancia republicana, así como sus camaradas del Partido Comunista, junto a amplios sectores de la opinión pública española, siguen reclamando infructuosamente al Estado español la anulación póstuma de su condena a muerte dictada por uno de los siniestros consejos de guerra franquistas, y continúa pendiente una formal y cabal reparación histórica oficial. Todavía quedan algunos timoratos que, cuando medio obligados por las circunstancias, no tienen más remedio que recordar a Miguel Hernández y hablar de él, omiten su militancia comunista. Parece que aún no pagó del todo por su compromiso abierto, explícito, bien amado y bien armado. Y parece también que, al decir de uno de sus compañeros, hay mucho historiador, pero demasiadas historias. Hijo de pastores y pastor de cabras, él mismo, durante la adolescencia, en su natal Orihuela, una pequeña población de Alicante, en la Comunidad Valenciana, educado en escuelas religiosas, hasta emprender como autodidacta estudios literarios en los umbrales de su juventud, cursó finalmente, superando las reticencias familiares, estudios superiores de literatura y derecho, actividades perfectamente compatibles. Cuidaba el rebaño mientras leía Horaz, Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz, Gabriel Miró, Paul Verlaine, Virgilio, los grandes autores del siglo de oro, y escribía sus primeros poemas. Poco tiempo después, hasta 1935, un nuevo viaje a Madrid lo vincula al ámbito de la alta cultura contemporánea, publicando en la prestigiosa Revista de Occidente y recibiendo los poco habituales elogios de Juan Ramón Jiménez. Incorporado de lleno a la causa republicana, al estallar el levantamiento franquista, se alista para resistirlo en el 5º Regimiento y pasa a otras unidades en los frentes de batalla de Teruel, Andalucía, Extremadura y Jaén. Participa en 1937 en el histórico Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas.
celebrado en Madrid y Valencia, y más tarde viaja a la Unión Soviética en representación del gobierno de la República, de donde regresa para escribir el poema Pastor de la Muerte y poemas recogidos más tarde en su obra El hombre acecha. En enero de 1939 nace el segundo hijo, Manuel Miguel, a quien dedicó las famosas Nanas de la Cebolla, y escribe un nuevo libro, Viento de Pueblo. Con Franco en el poder de toda España, desde abril de 1939, Miguel Hernández pasa por varios refugios de compañeros, amigos y parientes, hasta ser detenido en el paso fronterizo de Huelva por la policía de otro régimen filonazi de la península ibérica, el de la dictadura portuguesa del general Salazar, quien lo entrega a la Guardia Civil falangista. Gracias a una gestión de Neruda ante un cardenal, salió pronto en libertad, inesperadamente y sin ser procesado, en septiembre de 1939. Pero desarticuladas las redes organizativas republicanas, en derrota volvió a Orihuela, donde fue delatado y detenido. Ya en la prisión de la Plaza del Conde de Toreno, en Madrid, fue condenado a muerte en marzo de 1940. El erudito y crítico literario José María de Cosío y otros intelectuales amigos intercedieron por él, conmutándosele la pena de muerte por la de 30 años de prisión. Pasó por diversas prisiones, a cual más insalubre, hasta que en 1941 fue trasladado al reformatorio de adultos de Alicante, donde compartió celda con el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Allí enfermó primero de bronquitis y luego de tifus, que se le complicó con tuberculosis, y falleció en la enfermería de la prisión alicantina, no sin antes escribir en la pared de su celda: adiós, hermanos, camaradas y amigos, despedidme del sol y de los trigos. Una imagen de extraordinaria vivacidad sobre Miguel Hernández se encuentra en las memorias de Neruda, quien recordaba: era amigo de Federico y Rafael. Lo conocí cuando llegaba de alpargatas y pantalón campesino de pana desde sus tierras, y publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde. Me entusiasmaba el destello y el brío de sus abundantes poemas. Era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Tenía una cara de terrón de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa. Mi poesía americana, con otros horizontes y llanuras, lo impresionó y lo fue cambiando. Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Era ese escritor salido de la naturaleza, como una piedra intacta, con virginidad selvática y arrolladora fuerza vital. Me narraba cuán impresionante era poner los oídos sobre el vientre de las cabras dormidas. Así se escuchaba
el ruido de la leche que llegaba hacia las ubres, el rumor secreto que nadie ha podido escuchar sino aquel poeta de cabras. Otras veces me hablaba del canto de los ruiseñores, el levante español de donde provenía, que estaba cargado de naranjos en flor y de ruiseñores. Como en mi país no existe ese pájaro, ese sublime cantor, el loco de Miguel quería darme la más viva expresión plástica de su poderío. Se encaramaba a un árbol de la calle y desde las más altas ramas silbaba o trinaba como sus amados pájaros natales. El recuerdo de Miguel Hernández no puede escapárseme de las raíces del corazón. El canto de los ruiseñores levantinos, sus torres de sonido erigidas sobre la oscuridad y los azahares, eran para él presencia obsesiva y eran parte del material de su sangre, de su poesía terrenal y silvestre, en la que se juntaban todos los excesos del color, del perfume y de la voz del levante español, con la abundancia y la fragancia de una poderosa y masculina juventud. Su rostro era el rostro de España, cortado por la luz, arrugado como una cementera, con algo rotundo de pan y de tierra. Sus ojos quemantes, ardiendo dentro de esa superficie quemada y endurecida al viento, eran dos rayos de fuerza y de ternura. Los elementos mismos de la poesía los vi salir de sus palabras, pero alterados ahora por una nueva magnitud, por un resplandor salvaje, por el milagro de la sangre, transformada en un hijo. En mis años de poeta y de poeta errante, puedo afirmar que la vida me ha dado contemplar un fenómeno igual de vocación y de eléctrica sabiduría verdadera. El Estado español ha optado hasta hoy por intentar una hazaña sin precedentes: tender un pretendido manto de olvido capaz de cubrir los crímenes de la guerra civil, donde se estima que murieron casi 1 millón de españoles y de personas de otras nacionalidades. Es decir, tratar de convencerse a sí mismo de una falacia, intentar persuadirse y persuadir al mundo de que lo que sucedió en realidad no sucedió. Pero negar las tragedias históricas amenaza con repetirlas. Ojalá España llegue a aprender, tal como algunos padres a veces aprendemos de nuestros hijos, la lección universal, dolorosa y profunda que están dando el pueblo y el gobierno de mi país, la República Argentina, a quien lo quiera aprovechar: el juicio y condena a los genocidas de la última dictadura militar. No podemos perdonar ni perdonarnos sobre la base de una falsa amnesia. El único camino es la verdad, por desgarradora que sea.